El sol de la mañana se filtraba a través de los imponentes ventanales del Hotel Grand Alvear en Recoleta, Buenos Aires, pero su luz no lograba infundir calor en el opulento y gélido comedor. Cada superficie de mármol y cada cubierto de plata brillaba con una perfección casi agresiva, un reflejo del estándar que exigía el hombre sentado solo en la mesa principal. Ricardo Almada, a sus 58 años, era menos un huésped y más una fuerza de la naturaleza que ocupaba el espacio con una autoridad aplastante. Su traje, una obra de arte de sastrería italiana, no lograba ocultar la rigidez de su postura ni la amargura cincelada en las comisuras de sus labios. El personal del hotel se movía a su alrededor con la precisión de un ballet ensayado bajo amenaza, cada paso medido, cada respiración contenida, porque un solo error podía desatar la tormenta que era el temperamento de don Ricardo. El silencio en el comedor no era de paz, sino de miedo. Era un silencio denso, palpable, que se rompía únicamente por el tintineo casi inaudible de la porcelana y el murmullo ahogado de las órdenes en la cocina. Los camareros, algunos con décadas de experiencia, sentían el sudor frío en la nuca cada vez que se acercaban a su mesa. Habían aprendido a anticipar sus caprichos, a leer el más mínimo gesto de desaprobación en su ceño fruncido. Ricardo Almada no solo era un magnate inmobiliario multimillonario, era el arquitecto de la atmósfera de terror que impregnaba cada rincón de aquel lujoso hotel. Su fortuna le había comprado el derecho a tratar a los demás no como personas, sino como extensiones de su voluntad, objetos que debían funcionar a la perfección o ser descartados sin miramientos. Esa mañana, la tensión era particularmente alta. Un joven camarero, apenas un muchacho de 20 años llamado Mateo, temblaba visiblemente mientras se acercaba con la cafetera de plata. Era su primera semana sirviendo al señor Almada, y el terror le había robado el sueño durante noches. Sus manos, torpes por el nerviosismo, vacilaron por una fracción de segundo al servir el café. Una minúscula gota, oscura como una sentencia, salpicó el inmaculado mantel de lino egipcio. El tiempo pareció detenerse. Mateo se quedó paralizado, con los ojos abiertos de pánico, sabiendo que acababa de cometer el pecado capital en el universo de Ricardo Almada. El magnate ni siquiera levantó la vista de su periódico financiero, pero su voz cortó el aire como un látigo. Incompetente, siseó Ricardo, la palabra cargada de un desprecio tan profundo que hizo que Mateo se encogiera. No solo mancha mi mesa, sino que ofende mi vista con su patética ineptitud. ¿Es que acaso reclutan a su personal en los callejones más oscuros de esta ciudad? ¿No hay un mínimo de decoro, de profesionalismo? Usted es un insulto a este establecimiento. Cada palabra era un golpe calculado para humillar, para destruir. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo, su rostro enrojeciendo de vergüenza, mientras los demás empleados bajaban la mirada, compartiendo su dolor en silencio, pero demasiado aterrados para intervenir. El poder de Almada no radicaba solo en su dinero, sino en su habilidad para hacer que los demás se sintieran insignificantes. En ese preciso instante, Sofía Rojas, la nueva camarera, observaba la escena desde el otro lado del salón. Llevaba solo 3 días en el trabajo, y aunque le habían advertido sobre el ogro de la suite presidencial, la crueldad en vivo y en directo era mucho más visceral. Vio el cuerpo tembloroso de Mateo, la sonrisa cruel que se dibujaba en el rostro del gerente del hotel y el aura de poder venenoso que emanaba de Ricardo. Algo dentro de ella, una mezcla de rabia y un inquebrantable sentido de la justicia heredado de su abuela, se encendió. Mientras el gerente se apresuraba a despedir a Mateo en el acto para apaciguar a la bestia, Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de todos en esa sala. Con una calma que no sentía, Sofía tomó una servilleta de lino limpia, se acercó a la mesa y con un movimiento firme pero respetuoso cubrió la pequeña mancha. Luego, se interpuso entre un atónito Ricardo Almada y el devastado Mateo. Sus ojos, grandes y de un marrón profundo, se encontraron con los gélidos y grises del magnate. No había miedo en su mirada, solo una serena determinación. Ricardo,
sorprendido por la audaz interrupción, la miró de arriba abajo con desdén, preparándose para descargar sobre ella la furia que el muchacho le había provocado. ¿Y usted quién es?, espetó, su voz goteando arrogancia. ¿La defensora de los inútiles? Apártese de mi vista antes de que la haga desaparecer de este hotel junto a él. Sofía no retrocedió. Su voz, cuando habló, fue clara y resonó en el silencio sepulcral del comedor. «Mi nombre es Sofía Rojas, señor», dijo, manteniendo el contacto visual. «Y no estoy defendiendo un error, que fue mínimo y accidental. Estoy defendiendo la dignidad de una persona». Hizo una pequeña pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire cargado. «He aprendido que el valor de un hombre no se mide por cómo trata a sus iguales en poder y riqueza, sino por cómo trata a quienes, como Mateo, no pueden defenderse de sus palabras». La audacia de su declaración dejó a todos sin aliento. Nadie, jamás, se había atrevido a confrontar a Ricardo Almada. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de furia contenida. El color subió por su cuello y su mandíbula se tensó hasta el punto de doler. Por un instante, pareció que iba a explotar, que despediría a Sofía con la misma crueldad con la que había humillado a Mateo. Pero algo en la mirada de la joven lo detuvo. No era desafío insolente, sino una convicción tranquila, una fuerza que no provenía del dinero ni del estatus. Era una integridad pura que él no había encontrado en décadas. Se quedó en silencio, un silencio que se prolongó durante una eternidad, mientras todo el personal contenía la respiración, esperando la inevitable ejecución laboral. El magnate, por primera vez en mucho tiempo, se había quedado sin palabras. En lugar de gritar, Ricardo hizo un gesto casi imperceptible con la mano, despidiendo al gerente y a un Mateo que todavía no podía creer lo que estaba sucediendo. Luego, fijó su mirada penetrante en Sofía. «Su café», dijo simplemente, su voz ahora desprovista de la furia anterior, reemplazada por un tono gélido e indescifrable. «Tráigame otro café, y a partir de ahora, solo usted me atenderá». La orden no fue un castigo ni una recompensa, fue un enigma. Sofía asintió, recogió la taza con una mano firme y se retiró, dejando a un Ricardo Almada sumido en sus pensamientos, lidiando con una extraña y olvidada sensación: la sorpresa. Acababa de ser confrontado y en lugar de destruirla, sintió una inexplicable curiosidad por la mujer que no le temía. La noticia del enfrentamiento corrió por los pasillos del hotel como un reguero de pólvora. Los empleados hablaban en susurros, mirando a Sofía con una mezcla de admiración y pavor. La veían como una heroína o como una tonta a punto de ser devorada. Para ellos, ella había hecho lo impensable, había mirado al dragón a los ojos y no se había convertido en cenizas. El ambiente, sin embargo, no se relajó. Al contrario, la tensión se volvió más específica, centrada en la interacción entre la joven camarera y el temido multimillonario. Todos esperaban el momento en que la curiosidad de Ricardo se convirtiera en venganza, y estaban seguros de que no tardaría en llegar. Sofía sintió el peso de todas esas miradas sobre ella. Sabía que se había arriesgado, que había puesto en juego el trabajo que tanto necesitaba para ayudar a su familia y pagar sus estudios. Pero mientras preparaba el nuevo café para el señor Almada, no sintió arrepentimiento. Recordó las palabras de su abuela: «La dignidad es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú se la entregues». Al llevar la bandeja de plata de regreso a la mesa de Uma, Ricardo caminaba con la cabeza en alto. No era una sirvienta acercándose a su amo. Era una mujer íntegra, cumpliendo con su trabajo, habiendo establecido un límite que ni todo el dinero del mundo podía borrar. El primer gancho de la historia se había lanzado, una confrontación directa entre la fragilidad y el poder, entre la empatía y la crueldad. La dinámica de poder en el Hotel Grand Alvear había sido irrevocablemente alterada por el coraje de una sola persona. Ricardo Almada, el hombre que controlaba imperios, se encontraba de repente frente a un desafío que no podía comprar ni intimidar, y Sofía Rojas, la humilde camarera, acababa de iniciar una batalla silenciosa por el alma de un hombre que había olvidado que tenía una. La quietud en el comedor era ahora el preludio de una historia mucho más profunda que estaba a punto de comenzar. ¿Te está atrapando esta historia de coraje y redención?
Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este encuentro y déjanos un comentario, contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, sigamos descubriendo qué pasará entre el magnate y la valiente camarera. La jornada de Sofía continuó bajo una lupa invisible. Cada movimiento que hacía era observado no solo por el personal, sino por el propio Ricardo. Cuando le sirvió el café, sus manos no temblaron. Colocó la taza con delicadeza, pero con firmeza sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos y diciendo: «Su café, señor Almada, a la temperatura perfecta». No había sarcasmo en su voz, solo un profesionalismo impecable. Él la estudió en silencio, buscando una grieta en su compostura, un atisbo del miedo que estaba acostumbrado a inspirar. Pero no encontró nada. Solo vio a una joven mujer haciendo su trabajo con una dignidad que le resultaba a la vez irritante y fascinante. Durante los días siguientes, el ritual se repitió. Ricardo llegaba al comedor y con un gesto seco exigía que Sofía fuera su camarera. La sometió a una serie de pruebas sutiles y no tan sutiles. Pedía platos que no estaban en el menú, cambiaba de opinión en el último segundo, hacía preguntas capciosas sobre la composición de los vinos más caros. Buscaba un fallo, una excusa para confirmar su creencia de que todo el mundo tenía un punto de quiebre, que la integridad era solo una máscara que se caía bajo suficiente presión. Pero Sofía nunca flaqueó. Estudiaba el menú por las noches, pedía consejo a los chefs, aprendía sobre enología con una rapidez asombrosa. Afrontaba cada desafío con una gracia y una eficiencia que lo desarmaban. El resto del personal mantenía una distancia prudente. Algunos la veían como una traidora que se congraciaba con el enemigo. Otros, los más veteranos, la observaban con una silenciosa esperanza. El gerente, un hombre llamado Horacio, la trataba con una formalidad helada, dejándole claro que cualquier error le costaría el puesto de inmediato. Sofía se sentía aislada, caminando por una cuerda floja entre la hostilidad de sus compañeros y la impredecible atención del hombre más poderoso que había conocido. Sin embargo, en medio de esa soledad, encontraba fuerza en su propósito. No estaba allí para complacer a Ricardo Almada, sino para no fallarse a sí misma. El punto de inflexión, el primer resquicio de luz en la armadura de Ricardo, no llegó durante el servicio, sino en un momento de descuido. Una tarde, mientras Sofía preparaba su mesa para la cena, se le cayó de su bolsillo un pequeño y gastado libro de bolsillo. Era una antología de poemas de Jorge Luis Borges. Se agachó rápidamente para recogerlo, pero no lo suficientemente rápido. Ricardo, que había llegado antes de lo habitual, vio el libro en sus manos. «¿Todavía hay gente que lee poesía?», preguntó, su tono más curioso que condescendiente. La pregunta lo tomó por sorpresa incluso a él mismo. Hacía años que no iniciaba una conversación que no tuviera un fin transaccional. Sofía se sorprendió por la pregunta. «La poesía nos recuerda que hay un lenguaje más allá de los números y los contratos, señor», respondió con sinceridad, sin pensar en la implicación de sus palabras. «Nos conecta con lo que es verdaderamente humano». Ricardo se quedó mirándola, y por un instante su máscara de severidad se desvaneció. En sus ojos grises apareció un destello de algo antiguo, una emoción que parecía nostalgia. «Mi esposa, a ella le encantaba Borges», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Fue la primera vez que alguien en ese hotel lo escuchaba hablar de su esposa fallecida. La confesión flotó en el aire entre ellos, creando un puente inesperado y frágil. Ese momento fue un cambio sísmico en su relación. La mención de su esposa, Elena, había abierto una puerta que Ricardo creía cerrada y sellada para siempre. A partir de ese día, sus interacciones comenzaron a cambiar. Sus demandas se volvieron menos caprichosas y sus preguntas más personales. Ya no le preguntaba sobre vinos, sino sobre qué poema le gustaba más y por qué. Sofía, con cautela al principio, empezó a compartir con él su pasión por la literatura, hablándole de los mundos que los libros le permitían visitar, de los sueños que albergaba de terminar su carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, un sueño que parecía cada vez más lejano con cada factura que tenía que pagar. Ricardo escuchaba en silencio,
pero era una escucha activa, intensa. A través de las palabras de Sofía sobre poesía y sueños, recordaba a Helena. Recordaba sus tardes juntos leyendo en el jardín, su risa cuando él intentaba recitar un verso y se equivocaba, la pasión con la que ella defendía la belleza de las cosas inútiles como un poema o un atardecer. Se dio cuenta, con una punzada de dolor y vergüenza, de que se había convertido en todo lo que Helena despreciaba, un hombre que solo valoraba las cosas por su precio, que había olvidado cómo apreciar la belleza que no podía poseer. Sofía, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un espejo que le devolvía la imagen del hombre que había sido y que había perdido. Este cambio no pasó desapercibido. Horacio, el gerente, observaba con creciente nerviosismo. La aparente amistad entre el magnate y la camarera era una anomalía peligrosa que amenazaba el rígido orden del hotel. Los compañeros de Sofía, por su parte, pasaron de la hostilidad al resentimiento, especialmente una camarera veterana llamada Laura, quien había soportado durante años los abusos de Almada y ahora veía con envidia cómo la recién llegada parecía haberlo domado. Laura comenzó a esparcir rumores maliciosos, sugiriendo que Sofía estaba usando tácticas de seducción para manipular al viejo millonario, pintándola como una arribista y una cazafortunas. Sofía se encontró cada vez más aislada. Los susurros la seguían por los pasillos, las miradas de desdén la apuñalaban por la espalda. Comía sola en el comedor de empleados, repasando sus apuntes de la universidad en los breves descansos, sintiendo el peso de la soledad más que nunca. El trabajo se había convertido en un campo de minas emocional. La única persona con la que podía hablar, irónicamente, era el hombre que todos temían. Sus breves conversaciones con Ricardo se convirtieron en un pequeño oasis en su desierto de hostilidad. Él era el único que parecía verla por quién era, no por lo que los demás sospechaban que quería ser. Un día, Ricardo la encontró en un rincón del jardín del hotel durante su descanso, con el libro de Borges en la mano y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Se había enterado de que su madre, en su provincia natal, había enfermado gravemente y los costos del tratamiento eran astronómicos, imposibles de cubrir con su magro salario. La desesperación la había finalmente quebrado. Ricardo se acercó, su habitual dureza ausente. «¿Qué le ocurre, Sofía?», preguntó con una suavidad que lo sorprendió a él mismo. Ella, entre sollozos, le contó su situación, no como una petición de ayuda, sino simplemente porque la carga era demasiado pesada para llevarla sola. Ricardo la escuchó sin interrumpir. En su desesperación, vio un reflejo de su propia impotencia cuando Helena enfermó. Él tenía todo el dinero del mundo, pero no pudo comprarle más tiempo. Por primera vez en años, sintió una empatía genuina, un dolor que no era el suyo, pero que resonaba profundamente en su interior. No dijo nada grandilocuente. Simplemente sacó un pañuelo de su bolsillo, se lo ofreció y dijo: «Nadie debería enfrentar el dolor solo». Al día siguiente, de forma anónima, la totalidad de la deuda médica de la madre de Sofía fue pagada. Él nunca lo mencionó, y ella, aunque sospechaba, nunca preguntó. Pero algo entre ellos se solidificó, un pacto no hablado de mutuo respeto y cuidado. La generosidad anónima de Ricardo no mejoró la situación de Sofía en el hotel, de hecho, la empeoró. Laura, consumida por los celos, vio la repentina solución a los problemas de Sofía como la prueba definitiva de su teoría. Estaba convencida de que Sofía era la amante del millonario y decidió que tenía que desenmascararla y destruirla. Empezó a vigilarla, buscando cualquier pequeño error, cualquier oportunidad para tenderle una trampa. Sabía que para herir a Sofía tenía que hacerlo a través de la única persona que parecía importarle, el propio Ricardo Almada, atacando aquello que él más valoraba, la lealtad y la honestidad. Mientras tanto, el conflicto interno de Ricardo se agudizaba. Sentía que Sofía estaba despertando partes de él que había creído muertas. Volvía a leer poesía por las noches. Empezaba a notar los pequeños detalles a su alrededor, el sabor de la comida, el color del cielo, la música suave del lobby. Pero este despertar venía acompañado de un miedo atroz. Cuidar de alguien significaba poder perder a alguien de nuevo. Cada gesto de amabilidad hacia Sofía
era una batalla contra el fantasma de su dolor pasado. Sus socios comerciales y su único hijo, con quien mantenía una relación distante y fría, notaron el cambio y lo atribuyeron a la senilidad o a la manipulación de una mujerzuela. La presión externa también crecía. Su hijo, Martín, un hombre criado a la sombra de su padre y con la misma arrogancia pero sin su inteligencia, decidió intervenir. Se presentó en el hotel sin previo aviso y confrontó a su padre, acusándolo de manchar el apellido Almada por fraternizar con la servidumbre. La discusión fue agria y violenta. Ricardo, por primera vez, defendió a alguien que no era de su círculo de poder. Esa sirvienta tiene más clase y decencia que tú y todos tus amigos superficiales juntos, le espetó a su hijo, creando una brecha aún más profunda entre ellos. La trampa de Laura finalmente se puso en marcha. Sabiendo que Ricardo guardaba en su suite un reloj de oro de edición limitada que había pertenecido a su esposa, un objeto de inmenso valor sentimental, Laura logró hacerse con una llave maestra. Una noche, mientras Sofía estaba de turno, Laura entró en la suite, tomó el reloj y lo escondió en el casillero personal de Sofía. Su plan era simple y devastador: acusar a la única persona que tenía acceso regular a la suite y que, convenientemente, necesitaba dinero desesperadamente. Era la jugada perfecta para destruir la confianza que Ricardo había depositado en ella. A la mañana siguiente, Ricardo descubrió que el reloj no estaba. La furia que desató fue legendaria, un huracán de ira que hizo temblar los cimientos del hotel. Era el regreso del viejo Almada, pero magnificado por el dolor de la traición. Se sentía un estúpido por haber bajado la guardia, por haber confiado. El reloj no era solo un objeto, era el último vestigio tangible de Elena. Su desaparición era como perderla de nuevo. Inmediatamente ordenó una investigación y un registro de todo el personal. La sospecha, dirigida sutilmente por Horacio y Laura, recayó inevitablemente sobre Sofía. Cuando abrieron el casillero de Sofía y encontraron el reloj, un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Sofía miró el objeto con incredulidad y horror, entendiendo al instante que le habían tendido una trampa. «Yo no fui», susurró, su voz temblando, mirando a su alrededor en busca de alguien que la creyera. Pero solo encontró miradas de acusación o de fría satisfacción. Laura sonreía triunfante desde una esquina. Horacio, el gerente, con una expresión de sombría solemnidad, declaró que llamaría a la policía y que estaba despedida de inmediato. Todo el mundo se giró para ver la reacción de Ricardo Almada. Ricardo observaba la escena desde el umbral, su rostro una máscara de hielo. La evidencia era irrefutable. La chica que necesitaba dinero, la que tenía acceso, la que él había defendido, ahora era revelada como una ladrona. El dolor en su pecho era agudo, una mezcla de rabia y una profunda y amarga decepción. Vio el rostro de Sofía, pálido y surcado por las lágrimas, suplicándole con la mirada que la creyera, y en ese momento todo su ser gritaba que era culpable, que había sido un tonto por confiar. El viejo Ricardo, el cínico, el despiadado, estaba de vuelta, listo para aplastarla. Sin embargo, en medio de su furia, una imagen acudió a su mente. Sofía, de pie frente a él en el comedor, defendiendo a un camarero aterrorizado. Recordó su voz, firme y clara, hablando de dignidad. Recordó sus conversaciones sobre Borges, su pasión genuina por la belleza de las palabras, y se preguntó: la mujer que había demostrado tanto coraje por un principio, la que encontraba riqueza en un poema, ¿era capaz de un acto tan bajo y vulgar como un robo? La duda, pequeña pero insistente, comenzó a luchar contra la abrumadora evidencia y su propio dolor herido. La tensión en la pequeña habitación del personal era insoportable. Sofía estaba rota, su mundo se desmoronaba. No solo perdía su trabajo, sino su honor, y la única persona que había comenzado a respetar la creía una ladrona. Horacio ya tenía el teléfono en la mano, listo para marcar el número de la policía. Laura observaba con una sonrisa apenas disimulada, saboreando su victoria. El destino de Sofía estaba sellado, pendiente únicamente de la palabra final de Ricardo Almada, quien permanecía inmóvil,
librando una batalla silenciosa en su interior entre la amarga experiencia de su pasado y la pequeña llama de fe que aquella joven había encendido en él. El desarrollo de su relación había alcanzado un punto crítico. El vínculo, forjado en la confrontación y nutrido en conversaciones secretas sobre poesía, estaba a punto de ser destruido por la malicia y los celos. La historia de Sofía ya no era solo sobre su propia supervivencia, sino sobre la capacidad de Ricardo para trascender su propio cinismo. Su decisión en ese momento no solo determinaría el futuro de la joven, sino que definiría si su propia transformación era real o simplemente un breve interludio en una vida de amargura y desconfianza. El escenario estaba listo para el clímax. La narrativa había explorado en profundidad los mundos internos de ambos personajes. Por un lado, Ricardo, un hombre cuya riqueza material era inversamente proporcional a su inteligencia emocional, un coloso de los negocios que era un principiante en el arte de la confianza y la vulnerabilidad. Su duelo por Elena no era solo tristeza, era una armadura que lo había aislado del mundo. Cada interacción con Sofía era un golpe a esa armadura, permitiendo que la luz entrara, pero también haciéndolo susceptible al dolor. El robo del reloj era el ataque directo a su herida más profunda, la prueba de fuego para su incipiente cambio. Por otro lado, Sofía representaba la resiliencia y la integridad frente a la adversidad. Su vulnerabilidad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Era vulnerable económicamente, socialmente, pero su núcleo moral era inquebrantable. A pesar del acoso de sus compañeros y la presión de su situación familiar, nunca comprometió sus valores. La acusación de robo no solo amenazaba su sustento, sino la esencia misma de quién era. Su sufrimiento en ese momento era el de una persona justa atrapada en un mundo injusto, un tema que resonaba profundamente con las propias injusticias que Ricardo había perpetrado en su vida. El contexto del hotel de lujo servía como un microcosmos de la sociedad, una jerarquía rígida donde el poder y el dinero dictaban la verdad. La palabra de un multimillonario valía más que la inocencia de una empleada. Los personajes secundarios, como Horacio y Laura, representaban las diferentes respuestas a este sistema. Horacio, el facilitador cobarde que mantenía el status quo para su propio beneficio, y Laura, la víctima resentida que en lugar de luchar contra el sistema, buscaba destruir a otra víctima para ascender o simplemente por envidia. Su traición era un reflejo de la toxicidad que el propio Ricardo había fomentado con su comportamiento tiránico. La historia de fondo de Ricardo, la pérdida de su esposa Elena, era la clave de todo su ser. Elena no era solo un recuerdo, era el ancla moral que había perdido. En Sofía no veía a Elena físicamente, sino que reconocía el mismo espíritu, la misma apreciación por la belleza intangible que él había amado y que su muerte le había hecho repudiar. Por eso, la posible traición de Sofía era tan devastadora. No era solo una camarera robando un reloj, era el espíritu de Elena, reencarnado en su mente, traicionándolo una vez más. Creer en la inocencia de Sofía requería que diera un salto de fe, que eligiera creer en la bondad a pesar de la evidencia y de su propio trauma. La trama secundaria de la enfermedad de la madre de Sofía y la ayuda anónima de Ricardo añadió una capa de complejidad. No era un simple acto de caridad, era un intento torpe y silencioso de Ricardo por conectar, por usar su poder para algo bueno, algo que Elena habría aprobado. Sin embargo, este acto, nacido de una incipiente bondad, fue retorcido por los demás y utilizado como arma contra Sofía. Esto reforzaba el tema central. En un entorno cínico, incluso los gestos de bondad pueden ser interpretados como transacciones corruptas, y se necesita un coraje inmenso para seguir siendo bueno a pesar de todo. Los diálogos entre ellos, especialmente los que giraban en torno a la literatura, eran cruciales. No hablaban de sus sentimientos directamente, sino a través del lenguaje de la poesía. Cuando discutían un verso de Borges sobre el tiempo o la memoria, en realidad estaban hablando de la vida de Ricardo, de sus arrepentimientos y de su pasado. La poesía se convirtió en su código secreto,
un espacio seguro donde el magnate y la camarera podían ser simplemente dos personas conectando a un nivel profundo, lejos de las jerarquías y las expectativas del mundo exterior. Por eso, el reloj, un objeto material, representaba la antítesis de todo lo que habían construido juntos. El conflicto externo se había construido meticulosamente. Las críticas del hijo de Ricardo, Martín, representaban la desaprobación del mundo al que pertenecía. Para Martín, la única relación posible entre una persona de su clase y una de la clase de Sofía era la explotación. La idea de una conexión genuina era incomprensible y amenazante. Esta presión familiar añadía otra capa de dificultad para Ricardo, obligándolo a elegir entre el mundo que conocía y el nuevo mundo de emociones y valores que Sofía le estaba mostrando. Su defensa de Sofía ante su hijo fue el primer indicio de que su lealtad estaba cambiando. La tensión había sido elevada, que gradualmente, no a través de grandes eventos dramáticos hasta la acusación, sino a través de pequeños momentos cargados de significado. Una mirada, una conversación sobre un libro, un gesto de amabilidad inesperado, un rumor malicioso. Este enfoque realista permitía que el desarrollo de los personajes se sintiera orgánico y creíble. El espectador había sido testigo del lento derretimiento del hielo alrededor del corazón de Ricardo y del florecimiento de la esperanza en la difícil vida de Sofía. Por eso, la inminente catástrofe se sentía tan trágica y personal. La narrativa estaba perfectamente posicionada para la confrontación final. Todos los hilos argumentales convergían en esa pequeña habitación. El trauma de Ricardo, la integridad de Sofía, los celos de Laura, la cobardía de Horacio, el poder del dinero y el valor de la dignidad. La pregunta que flotaba en el aire no era simplemente si Sofía era culpable o inocente. La verdadera pregunta era si Ricardo Almada había cambiado lo suficiente como para ver más allá de las apariencias y confiar en su instinto, en la conexión humana que había comenzado a forjar, o si se retiraría una vez más a la seguridad de su fortaleza de cinismo y soledad. El dilema de Ricardo era universal. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos a una situación en la que la evidencia apunta en una dirección, pero nuestro corazón nos susurra otra cosa? Elegimos la seguridad de la desconfianza, que nos protege del dolor, pero nos condena a la soledad, o nos arriesgamos a confiar, abriéndonos a la posibilidad de la conexión, pero también a la de la traición. La decisión de Ricardo no era solo sobre un reloj y una camarera, era sobre el tipo de hombre que quería ser en el último acto de su vida. Sofía, por su parte, enfrentaba la prueba definitiva de su fe en la bondad humana. A pesar de todo, había mantenido su dignidad y su esperanza. Ahora, traicionada y humillada, su espíritu estaba a punto de romperse. Su mirada, fija en Ricardo, no era solo una súplica de ayuda, era un desafío silencioso. ¿Ves a la persona que soy o solo ves lo que las circunstancias y los demás quieren que veas? En su silencio, le estaba dando a Ricardo la oportunidad de demostrar si su transformación era genuina. La historia de fondo de Laura, aunque no explorada en detalle, se insinuaba. Era la de alguien que probablemente había sufrido durante años bajo el mismo sistema, pero cuya amargura la había corroído por dentro. En lugar de buscar la solidaridad, eligió la venganza contra alguien que representaba lo que ella había perdido, la esperanza y la capacidad de inspirar un cambio. Su personaje servía como una advertencia de lo que Sofía podría haberse convertido y de lo que Ricardo había sido durante tanto tiempo. Una persona cuyo dolor la llevaba a infligir dolor a los demás. El realismo de la situación era clave. No había villanos de caricatura, sino personas complejas moldeadas por sus circunstancias. La envidia de Laura era comprensible, aunque sus acciones fueran despreciables. La cobardía de Horacio era la de un hombre atrapado en un sistema que lo superaba. Incluso la arrogancia de Ricardo tenía sus raíces en un profundo dolor. Esta complejidad hacía que el drama fuera más impactante y que la resolución, fuera cual fuera, tuviera un mayor peso emocional. La atmósfera del hotel, antes un personaje opresivo, se había transformado. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un tribunal improvisado donde se juzgaba la integridad,
la confianza y la naturaleza humana. Los pasillos por los que antes se deslizaban sombras temerosas ahora estaban cargados de un drama intenso y personal. El lujo y la opulencia del entorno contrastaban irónicamente con la crudeza de las emociones que se estaban desatando: envidia, miedo, desesperación y una frágil esperanza. El desarrollo del vínculo entre Ricardo y Sofía se había centrado en el respeto mutuo. Él, que nunca había respetado a nadie por debajo de su estatus social, aprendió a respetar su intelecto y su fortaleza moral. Ella, que podría haberlo despreciado por su crueldad, aprendió a ver más allá de la fachada, vislumbrando al hombre herido que se escondía detrás del monstruo. Era esta base de respeto lo que estaba en juego. Si él la declaraba culpable, no solo la estaría llamando ladrona, estaría negando la única conexión auténtica que había formado en décadas. Cada detalle sembrado en la narrativa ahora estaba listo para dar sus frutos. El libro de mí, Borges, la mención de Elena, la ayuda anónima, la confrontación con su hijo, los rumores, todo había construido una red de tensiones y expectativas que culminaría en la decisión de Ricardo. La historia había madurado, moviéndose más allá de la simple premisa de la camarera que puso en su lugar al millonario, para convertirse en una exploración profunda de la redención, el perdón y la capacidad del espíritu humano para encontrar la luz en los lugares más oscuros. El escenario estaba meticulosamente preparado. La audiencia estaba completamente invertida en el destino de Sofía y en la elección de Ricardo. La pregunta no era tanto ¿qué pasará ahora?, sino ¿en quién se convertirá Ricardo Almada? El poder de la historia residía en esta pregunta, en la transformación pendiente de un hombre que lo tenía todo y no tenía nada, y en la mujer que no tenía nada, pero lo poseía todo en términos de carácter y espíritu. La resolución de este conflicto definiría el mensaje final de la narrativa. La tensión había llegado a su punto más alto. La cámara invisible se enfocaba en el rostro de Ricardo, un campo de batalla de emociones conflictivas. El silencio se estiraba, cada segundo pesando una tonelada. El destino de al menos 2 vidas pendía de su próxima palabra. ¿Prevalecería el cínico endurecido por el dolor o el hombre que estaba reaprendiendo a sentir gracias a la poesía y a una joven valiente? La respuesta a esa pregunta no solo resolvería la trama, sino que ofrecería una poderosa declaración sobre la naturaleza de la redención. Ahora, la historia estaba lista para entrar en su tercer acto. El largo y detallado desarrollo había sentado las bases para un clímax que prometía ser no solo dramático, sino profundamente satisfactorio a nivel emocional. Cada matiz, cada conversación, cada conflicto interno y externo había contribuido a este momento de la verdad. El público, habiendo viajado con los personajes a través de sus luchas, esperaba con el aliento contenido la explosión emocional que estaba a punto de ocurrir. Una explosión que determinaría si la oscuridad o la luz prevalecerían finalmente en el alma de Ricardo Almada. El momento de la verdad había llegado, y el peso de la decisión recaía enteramente sobre los hombros de Ricardo. Su mundo entero se había reducido a esa habitación claustrofóbica, al rostro lloroso de Sofía y al reloj de su esposa en una caja de pruebas improvisada. Por un lado, la lógica fría y la experiencia le decían que la confianza era para los tontos, que la gente siempre decepciona y que la evidencia estaba ahí, clara y condenatoria. Era el camino fácil, el que lo devolvería a su zona de confort, de amargura y control. Un simple gesto de desaprobación, y Sofía desaparecería de su vida para siempre, convirtiéndose en otra anécdota de traición. Pero, por otro lado, estaba la voz de Sofía recitando a Borges en el jardín, la firmeza en sus ojos cuando defendió a Mateo, la sinceridad en su dolor por su madre. Eran piezas de un rompecabezas que no encajaban con la imagen de una ladrona. Confiar en ella era un riesgo monumental. Significaba ir en contra de la evidencia, en contra de su propio personal, en contra de su hijo y, lo más difícil de todo, en contra de las murallas que él mismo había construido durante años para protegerse. Significaba elegir la vulnerabilidad sobre la certeza, la fe sobre la prueba. Era una elección que definiría no solo el futuro de Sofía, sino la posibilidad de su propia
Salvación. La historia había trascendido su entorno. El hotel ya no era solo un hotel, y la disputa no era solo sobre un reloj. Se había convertido en una alegoría sobre la clase, el poder y la justicia. ¿Puede una persona sin recursos obtener justicia en un mundo gobernado por los ricos? ¿Puede la verdad prevalecer cuando el poder y las apariencias están en su contra? La elección de Ricardo era también una elección sobre el tipo de mundo en el que quería vivir. Uno donde la gente es juzgada por la evidencia circunstancial y su estatus social, o uno donde el carácter y la integridad tienen un peso real. El desarrollo de los personajes había sido deliberadamente lento y matizado para hacer este momento tan potente. No fue un cambio de la noche a la mañana. La audiencia vio cada pequeña grieta que Sofía logró abrir en la armadura de Ricardo. Vieron su lucha, su resistencia a sentir y el lento y doloroso proceso de su despertar emocional. Por eso, su decisión no sería un deus ex machina, sino el resultado culminante de un arduo viaje interior. La credibilidad de toda la historia descansaba en la autenticidad de este momento crucial. Ricardo Almada dio un paso adelante, entrando completamente en la habitación. El silencio se hizo aún más profundo. Ignoró a Horacio y a Laura. Sus ojos estaban fijos únicamente en Sofía, que lo miraba con una mezcla de desesperación y un último atisbo de esperanza. Él vio en sus ojos no la astucia de una culpable, sino la herida profunda de una persona inocente traicionada. Y en ese instante tomó su decisión. Se giró hacia Horacio, su voz tranquila pero con un filo de acero que nadie había escuchado antes. «Usted no va a llamar a nadie», dijo lentamente, cada palabra cayendo como una losa. «Y ella no está despedida». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Horacio parpadeó confundido. «Pero, señor Almada, la evidencia». El reloj estaba en su casillero. Ricardo lo interrumpió con una mirada que podría haber congelado el fuego. «La evidencia solo muestra dónde se encontró el reloj, no quién lo puso allí». Luego su mirada se posó sobre Laura, quien palideció visiblemente. Ricardo había notado su sonrisa triunfante, su nerviosismo ahora que su plan se desviaba. «¿No le parece extraño, Horacio, que la única persona que se ha beneficiado de mi cambio de humor sea la que ahora es acusada, o que la empleada que más resentimiento ha mostrado sea la principal testigo?» Ricardo se acercó al casillero de Sofía, tomó el reloj con una delicadeza casi reverencial. «Este reloj me lo regaló mi esposa en nuestro primer aniversario. Su valor no está en el oro, sino en la memoria. Por eso, solo alguien que no entiende nada de valor real lo robaría por dinero». Sus ojos se clavaron de nuevo en Laura. Y solo alguien consumido por una envidia miserable intentaría destruir a una persona usando lo más sagrado de otra. La lógica de sus palabras era implacable, desmantelando la acusación pieza por pieza, no con pruebas, sino con un profundo entendimiento del carácter humano que acababa de redescubrir. Laura comenzó a tartamudear, negando todo, pero su rostro la delataba. El pánico se apoderó de ella. Ricardo no necesitaba una confesión. Se dirigió a Horacio. «Revise las cámaras de seguridad del pasillo del personal de anoche, y luego quiero la carta de renuncia de Laura en mi escritorio. Y la suya, Horacio, por su cobardía y su falta de juicio al permitir que el veneno de la envidia casi destruyera a una empleada. Inocente». El gerente se quedó boquiabierto. Su mundo de jerarquías y poder se derrumbaba ante sus ojos. El rey acababa de proteger al peón y condenar a los alfiles de su propio tablero. Entonces, Ricardo hizo lo más inesperado de todo. Se volvió hacia el resto del personal que se había congregado en la puerta, atraído por el drama. Su voz, por primera vez, no contenía ira ni arrogancia, sino un cansancio profundo y un dolor genuino. «Durante años he gobernado este lugar y mi vida con miedo y desprecio. Creía que eso me hacía fuerte». Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de Sofía, que ahora lloraba de alivio. Pero estaba equivocado. La verdadera fortaleza no es hacer que la gente te tema. Es inspirar lealtad, es proteger a los inocentes, es admitir cuando te has equivocado. Su confesión pública fue más impactante que cualquier grito. «Mi comportamiento ha sido monstruoso.
He usado mi dolor como una excusa para infligir dolor a otros. He creado un ambiente donde la envidia y la traición pueden florecer, como hemos visto hoy. Miró a cada uno de ellos, y muchos de los que antes lo temían, ahora lo veían con una nueva luz. Y por eso les pido disculpas a todos ustedes. La palabra disculpas, salida de los labios de Ricardo Almada, era un evento tan improbable como la nieve en el desierto, y su sinceridad era innegable. Finalmente, se acercó a Sofía. Ella se había mantenido en silencio, abrumada por la avalancha de acontecimientos. Él le extendió el reloj. Creo que esto le pertenece a mi memoria, pero mi gratitud le pertenece a usted. Sofía lo miró confundida. Usted no me ha robado nada, Sofía. Al contrario, me ha devuelto algo que creía perdido para siempre, la capacidad de confiar en la bondad de alguien. Sus palabras eran una absolución, una declaración y un agradecimiento, todo en uno. El vínculo entre ellos, probado por el fuego de la traición, ahora era irrompible. El clímax de la historia no fue una explosión de ira, sino una implosión de arrepentimiento y un acto de fe. Ricardo, al defender a Sofía, se estaba defendiendo a sí mismo, al hombre que quería llegar a ser. Estaba rompiendo con su pasado y eligiendo un futuro diferente. La superación de su dolor interno no fue olvidar a Elena, sino honrarla de la manera correcta, viviendo con la compasión y la integridad que ella siempre había representado. El diálogo transformador no fue solo con Sofía, sino con todo su mundo, una declaración pública de su cambio de filosofía. La escena terminó con Ricardo colocando una mano sobre el hombro de Sofía, un gesto de protección y solidaridad. Vuelva a su trabajo, por favor. Y a partir de mañana, quiero hablar con usted sobre su futuro. Alguien con su talento y su integridad no pertenece a este lugar, sino a uno donde pueda alcanzar todo su potencial. Se giró y se marchó, dejando tras de sí un silencio lleno de asombro y el comienzo de una nueva era en el Hotel Grand Alvear. La camarera no solo había puesto al millonario en su lugar, lo había ayudado a encontrar su propio lugar en el mundo de nuevo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El impacto de las acciones de Ricardo resonó de inmediato. Laura y Horacio desaparecieron del hotel ese mismo día. Se corrió la voz de lo sucedido y, por primera vez en años, el personal del hotel respiró un aire diferente. No era solo alivio, era respeto. El miedo hacia Ricardo Almada se había transformado en una admiración cautelosa. El hombre que antes era un tirano se había revelado como un líder justo, capaz de una introspección y una humildad que nadie creía posible. El ambiente de trabajo comenzó a cambiar de la noche a la mañana. Para Sofía, la experiencia fue abrumadora. Pasó de ser una paria acusada a la heroína de la historia. Sus compañeros, que antes la evitaban, ahora la buscaban para disculparse por su silencio o felicitarla por su valentía. Ella aceptó sus disculpas con gracia, sin resentimiento. Entendía que el miedo podía hacer que la gente buena actuara con cobardía. Su propia prueba le había enseñado el valor del perdón y la compasión, no solo para los demás, sino también para un sistema que a menudo enfrenta a los vulnerables entre sí. El momento más emotivo para Sofía llegó al final de su turno. Mientras se cambiaba, encontró un sobre en su casillero. Dentro no había dinero, sino una nota escrita a mano con la elegante caligrafía de Ricardo. Decía simplemente: la dignidad no tiene precio, pero el talento debe ser cultivado. Nos vemos mañana en mi oficina, no para discutir el menú, sino el plan de estudios. Sofía apretó la nota contra su pecho, y las lágrimas que derramó esta vez no eran de desesperación, sino de una gratitud tan inmensa que le costaba respirar. La esperanza, que había estado a punto de extinguirse, ahora brillaba más fuerte que nunca. El clímax emocional no solo había resuelto el conflicto inmediato del robo, sino que había redefinido fundamentalmente a los personajes y sus relaciones. Ricardo ya no era el multimillonario grosero, sino un hombre en pleno proceso de redención. Sofía ya no era la camarera vulnerable, sino un símbolo de la fuerza silenciosa de la integridad. Su relación había evolucionado más allá de la de empleador y empleada,
o incluso de la de amigos improbables. Se había convertido en una alianza basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que cada uno había salvado al otro de una manera diferente. La superación de la barrera interna de Ricardo fue el verdadero triunfo. Al elegir confiar en Sofía, eligió rechazar el cinismo que lo había consumido desde la muerte de Elena. Se dio cuenta de que honrar su memoria no significaba encerrarse en el dolor, sino abrirse al mundo con la empatía y la generosidad que ella le había enseñado. Fue un acto de liberación personal mucho más significativo que cualquiera de sus logros empresariales. Había ganado miles de millones, pero en ese momento, al salvar el honor de una joven, había recuperado su propia alma. La escena en la habitación del personal fue el punto de no retorno. La confesión pública de Ricardo fue un acto de demolición de su antigua identidad. Al admitir su monstruosidad y pedir disculpas, no mostró debilidad, sino una fuerza inmensa. Era la fuerza de la vulnerabilidad, la misma que había admirado en Sofía. Al hacerlo, no solo se ganó el respeto de su personal, sino que también inició su propio proceso de curación. Estaba, finalmente, de luto por su esposa de una manera saludable, permitiendo que su amor por ella lo transformara en un hombre mejor, no en uno más amargado. El vínculo entre los personajes se consolidó no a través de una declaración romántica, sino a través de un acto de justicia y una promesa de empoderamiento. Ricardo no le ofreció a Sofía dinero fácil ni una vida de lujo. Le ofreció algo mucho más valioso, la oportunidad de construir su propio futuro a través de la educación, el respeto por su talento y la fe en su potencial. Era una relación de mentoría, de patrocinio en el sentido más noble de la palabra, lo que la hacía mucho más poderosa y creíble que cualquier cliché romántico. Al día siguiente, Sofía no entró al hotel por la puerta de servicio, sino por la principal. Vestida con su mejor ropa, sencilla pero pulcra, se dirigió a las oficinas ejecutivas en el último piso, un lugar que para el personal era tan inaccesible como la luna. Ricardo la recibió no en su imponente escritorio, sino en una pequeña sala de estar con cómodos sillones, una chimenea y vistas panorámicas de Buenos Aires. El ambiente era de igualdad y respeto. Sobre la mesa de café no había contratos, sino folletos de las mejores universidades del país y del extranjero. La conversación que siguió cambió la vida de Sofía para siempre. Ricardo le explicó su plan. Quería crear una fundación con el nombre de su esposa, la Fundación Elena Almada, dedicada a otorgar becas a jóvenes talentosos de bajos recursos que, como Sofía, solo necesitaban una oportunidad para brillar. «Usted será nuestra primera becaria, Sofía», le dijo. «Quiero que estudie lo que le apasiona, que se convierta en la escritora, la profesora, la intelectual que está destinada a ser, sin preocuparse por el dinero, sin tener que servir café a hombres arrogantes como yo». La oferta era tan abrumadora que Sofía se quedó sin palabras. Era la materialización de un sueño que ni siquiera se había atrevido a tener. Pero Ricardo fue más allá. «Y no quiero que sea solo una beneficiaria. Quiero que, una vez que se gradúe, forme parte del consejo de la fundación. Usted entiende las luchas y el potencial de estos jóvenes mejor que nadie. Usted será la brújula moral de esta organización». Le estaba ofreciendo no solo una salida, sino un propósito, un lugar en la mesa donde se tomaban las decisiones, reconociendo su sabiduría y su valor más allá de su situación económica. Era el máximo gesto de respeto, un reconocimiento de que ella tenía tanto que enseñarle a él como él podía ofrecerle a ella. Sofía, con lágrimas de gratitud, aceptó. La transformación en la vida de ambos fue concreta y visible. Sofía dejó su trabajo en el hotel y se matriculó en la carrera de letras de la UBA, sumergiéndose en el mundo de los libros que tanto amaba, con una dedicación feroz. Se convirtió en la mejor estudiante de su clase, pero nunca perdió su humildad. Mantuvo un contacto regular con Ricardo, no como un benefactor, sino como un mentor y amigo. Le enviaba poemas que le gustaban, discutían sobre libros, y poco a poco ella lo ayudó a reconectar con el mundo cultural y artístico que había abandonado. Ricardo, por su parte, experimentó un renacimiento. Se involucró de lleno en la fundación, encontrando una pasión que los negocios ya no le daban. Usó su formidable perspicacia empresarial
para hacer de la fundación un modelo de eficiencia y transparencia. Vendió varias de sus propiedades más ostentosas y simplificó su estilo de vida, descubriendo que la alegría de financiar la educación de un joven era infinitamente más satisfactoria que adquirir otro edificio de lujo. Su relación con su personal cambió radicalmente. Aprendió sus nombres, sus historias, y los trató con una amabilidad y un respeto que transformaron la cultura del hotel. El cambio más difícil y significativo fue con su hijo, Martín. Después de varios intentos fallidos, Ricardo lo invitó a una de las ceremonias de becas de la fundación. Martín asistió a regañadientes, pero al escuchar las historias de los estudiantes, jóvenes llenos de talento y gratitud por la oportunidad que se les había dado, algo en él comenzó a ablandarse. Vio a su padre no como un magnate frío, sino como un hombre apasionado y respetado por razones que nada tenían que ver con el dinero. Esa noche, por primera vez en años, tuvieron una conversación sincera, iniciando el lento y arduo proceso de reconstruir su relación rota. La nueva filosofía de vida de Ricardo se cristalizó en una frase que a menudo compartía con Sofía. Pasé la mayor parte de mi vida construyendo un imperio de cosas, pero solo ahora, gracias a ti, estoy empezando a construir un legado de personas. Había entendido que la verdadera inmortalidad no reside en los edificios que llevan tu nombre, sino en las vidas que tocas y transformas. Su riqueza ya no era un arma para intimidar, ni un escudo para esconderse, sino una herramienta para empoderar y crear oportunidades. El desfecho de la historia no fue un "y vivieron felices para siempre" de cuento de hadas, fue algo mucho más real y poderoso. Fue la historia de dos personas de mundos opuestos que se encontraron en un momento de crisis y se ayudaron mutuamente a encontrar su mejor versión. Sofía obtuvo los medios para alcanzar sus sueños, pero lo más importante es que lo hizo sin comprometer nunca su integridad. Ricardo no encontró una nueva esposa, sino algo quizás más profundo, un nuevo propósito y la paz consigo mismo, reconciliándose con el recuerdo de Elena al convertirse en un hombre del que ella estaría orgullosa. El impacto de su decisión se extendió en círculos concéntricos. Los estudiantes becados por la fundación se convirtieron en médicos, ingenieros, artistas y, a su vez, contribuyeron a sus comunidades, multiplicando el efecto del gesto inicial de Ricardo. El Hotel Grand Alvear se hizo conocido no solo por su lujo, sino por ser uno de los mejores lugares para trabajar en la ciudad, con programas de desarrollo profesional para sus empleados. La bondad, como una onda en un estanque, se expandió mucho más allá de la confrontación inicial en el comedor. La resolución fue profundamente inspiradora porque se sentía ganada. No fue un milagro repentino, sino el resultado del coraje de una persona y la voluntad de otra de cambiar. Demostró que la transformación es posible a cualquier edad y que la empatía es la fuerza más poderosa para el cambio social. La historia de Ricardo y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en Buenos Aires, un recordatorio de que a veces un solo acto de valentía en el lugar correcto y en el momento adecuado puede derribar un imperio de soledad y construir un legado de esperanza. 5 años después, una tarde soleada de primavera ilumina la inauguración de la Biblioteca Pública Elena Almada en el barrio de La Boca, una zona históricamente obrera de Buenos Aires. El edificio es una maravilla arquitectónica moderna, lleno de luz y libros, un oasis de conocimiento y tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad. Ricardo Almada, ahora con el pelo completamente blanco, pero con una sonrisa genuina y unos ojos llenos de vida, corta la cinta inaugural. A su lado, sonriente y aplaudiendo, está Sofía Rojas, quien ahora es una aclamada novelista y profesora universitaria, miembro del consejo directivo de la fundación. Después de la ceremonia, ambos pasean por la biblioteca, observando con satisfacción cómo los niños del barrio corren a explorar la sección infantil y los adolescentes se instalan en las mesas de estudio. Su conversación es fácil y afectuosa, la de dos viejos amigos que comparten un profundo vínculo. Hablan de los nuevos becarios de la fundación, de la última novela de Sofía
de los planes de Ricardo para expandir el programa de bibliotecas a otras provincias. La jerarquía que una vez los definió se ha disuelto por completo, reemplazada por una asociación de iguales en un propósito común. Mientras están en la cafetería de la biblioteca, un joven camarero, nervioso por la multitud del día de la inauguración, tropieza y derrama accidentalmente una bandeja con vasos de agua cerca de su mesa. El muchacho se queda helado de pánico, esperando una reprimenda. Sofía sonríe con complicidad a Ricardo. Este, sin dudarlo un segundo, se levanta, pone una mano tranquilizadora en el hombro del joven y le dice con una voz amable: «No te preocupes, hijo, son cosas que pasan. A todos se nos ha caído algo alguna vez. ¿Estás bien?». Le ayuda a recoger los vasos rotos, mientras le pregunta su nombre y se interesa por él. Sofía observa la escena con el corazón lleno de emoción. Era el ciclo cerrándose. El hombre que una vez había humillado a un camarero por una gota de café, ahora consolaba a otro por un accidente mucho mayor. El veneno del miedo había sido reemplazado por el antídoto de la amabilidad. Ricardo había interiorizado tan profundamente la lección que ahora actuaba con compasión de forma natural, instintiva. Era la prueba definitiva de que su cambio no había sido temporal, sino una transformación fundamental y duradera de su carácter. Más tarde, mientras el sol comienza a ponerse, Ricardo y Sofía se sientan en un banco fuera de la biblioteca, contemplando su obra. «¿Sabes?», dice Ricardo en voz baja, «cuando Elena murió, pensé que la luz se había ido de mi vida para siempre. Pasé 20 años en la oscuridad». Mira a Sofía, sus ojos llenos de una inmensa gratitud. «Tú no me trajiste la luz de vuelta, Sofía. Tú me enseñaste que la luz nunca se había ido. Solo tenía que abrir los ojos y aprender a verla en los demás». Era el reconocimiento final de la profunda lección que había aprendido. La historia termina con esa imagen: el ex multimillonario y la ex camarera, ahora socios en la filantropía, sentados juntos, no como salvador y salvada, sino como dos almas que se encontraron y se ayudaron a sanar. La cámara se aleja lentamente, mostrando la biblioteca llena de vida, un faro de esperanza en la comunidad. Su legado no estaba en los rascacielos del distrito financiero, sino en ese edificio lleno de libros y en las innumerables vidas que seguirían cambiando gracias a un acto de valentía en el comedor de un hotel, demostrando que la verdadera riqueza se mide en la cantidad de luz que uno es capaz de generar en el mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, la suya o la de otra persona? Nos encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Dejen un corazoncito si creen que el amor, en todas sus formas, es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan la belleza del espíritu humano. Comenten: «La dignidad no tiene precio», si ustedes también creen en la bondad y el coraje para cambiar el mundo. Un gesto a la vez.